rebeliones indígenas del siglo XVIII. Hablando de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, ya vamos a hablar acerca de este siglo de rebeliones, más de 100 rebeliones que se dieron tanto en la selva central como en la Sierra Central. Entonces, vemos nosotros estos grandes movimientos que van a ser antecedentes para ya la liberación acerca de lo que nosotros ya conocemos, digamos puntualmente, lo que ha sido los próceres, precursores y finalmente la independencia del Perú. Muy bien, vamos a ver entonces, en este sentido, ya estas rebeliones importantes. Los motivos que causaron para que estas rebeliones, digamos, pudieran tener bastante efecto es por los abusos de los corregidores en el sistema de los repartimientos que ellos hacían, ¿no? Ya los abusos en el trabajo de los obrajes, de la mita, ya las mitas de también los obrajes de la textilería, de manera, digamos, muy que ellos trataban de a los indígenas de una manera no en buenas condiciones, por salarios que no eran ni siquiera los adecuados y los trabajos eran bastante forzados y obligados en otra manera. Y por otro lado, la introducción de las reformas borbónicas, ya los reyes de España tratan de canalizar mejor, de poder tratar de recabar mayores impuestos y asimismo de llevarse más lo que serían las riquezas. Esos serían los dos motivos principales de los cuales va a haber levantamiento. Podríamos sumarle también las lecturas que ya hubo de los comentarios reales, o podríamos sumarle también a las muertes que habían hecho a Tupac Amaru II como causas importantes. Los, las tres rebeliones más importantes no son las únicas, fueron muchas, ¿ya? Aparte de las rebeliones que pueden darse en Junín, en Lambayeque, puede haberse dado allá en La Libertad, Ancash, Ayacucho, Cusco, Arequipa, o sea, Tacna, o sea, hubo muchos levantamientos, muchas revoluciones y muchas rebeliones de estos indígenas. Las rebeliones más importantes que lo vamos a tratar en esta oportunidad van a ser tres. En las siguientes clases haremos lo demás, ¿no? La de Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru II y Tupac Katari. Entonces, vamos a centrarnos en Juan Santos Atahualpa, un dirigente quechua, posiblemente nació allá en Cusco, instruido y educado por los jesuitas, ¿ya? Él reclamaba ser descendiente de los incas y tanto así que se sobreentiende que él viajó a España, viajó obviamente a Europa, viajó allá a África, entonces trató de llegar a muchos lugares, se dice, ¿no? Eso es lo que la historia se da. Y muchos dicen, ¿por qué Santos Atahualpa habrá tenido ese privilegio? No era de familia pobre, era, digamos, de los considerados dentro de los indígenas, ya un líder de una familia de los curacas, entonces siendo el líder de una familia, siendo líder de una comunidad, entonces como cacique, él ha tenido que tener sus privilegios de ser educado también por los españoles, ya que los curacas tenían esa, o familia de los curacas tenían educación. Esa educación era más primero de evangelización y con la evangelización del catecismo, el aprendizaje. Entonces tenían que él aprender latín. O sea, quiere decir que aprendió latín, aprendió español, ¿no? Como los mismos, digamos, representantes ahí de las comunidades, ¿no? Que tenían esos privilegios de parte de los españoles. Entonces, esos de aquí, esos privilegios se va perdiendo con estas reformas borbónicas. Yo creo que ahí va otro de los inconvenientes que él también se va a sumar a esta lucha de las revueltas. Entonces, ante esas revueltas, él, después de regresar de Europa, de África, él se dice que él se fue a la parte de Tarma. Entonces, la parte de Tarma, lo que hoy en día conocemos como Chanchamayo, llegó a esos lugares y en esa parte se centralizó. Y eso va a servir de base, esa forma de esa rebelión, para que posteriormente también se dé en otros lugares, ¿no? Como el de Tupac Amaru II, Tupac Katari posteriormente. Entonces, esta rebelión se va a extenderse por toda la selva central hasta llegar lo que fue el Gran Pajonal, así se le conoce, el lugar donde va él desarrollar su ejército, ya apoyado por nativos
de la selva central, de la selva oriental, ¿no? Como Shipibos, Ashanincas, Conibos, ya Machuengas, o sea, se van a sumar muchos a esta lucha de Juan Santos Atahualpa. Bueno, ya posteriormente, a partir del año 1756, no se sabe exactamente cuándo él fallece, tampoco hay datos históricos que él fue apresado, ya, y finalmente él desaparece, entendiéndose que él ya falleció. Pasando a otro punto importante, podríamos ver estos objetivos de su rebelión. ¿Ya? Buscó la expulsión de los españoles y también de los africanos, ¿no? No solamente de los Andes, sino también de la selva central. Entonces, otro objetivo es la desaparición de los repartimientos y los trabajos excesivos, ¿ya? Los trabajos con mucha mayor rigidez que se estaba haciendo los indígenas. ¿Ya? Cuando dice repartimiento también era parte de los criollos, la parte que ellos tampoco ya gozaban de tantos privilegios, ¿no? Que sí estaban gozando algunos privilegios antes de esa reforma borbónica. Otro sería la instauración del nuevo orden basado en las tradiciones prehispánicas. O sea que él dice que posiblemente su forma de nacionalismo, su forma de vivencia, con el ataque de los españoles no necesariamente se han atacado. O sea, dicho de otra manera, con los españoles no es que hayan perdido todas sus culturas, sus tradiciones, sino más bien en ese momento del trabajo, de ser oprimido, ya de ser obligado al trabajo, yo creo que a ellos dicen no debe haber crecido más esa unidad de indígenas, de esa unidad, de esa cultura antigua prehispánica que venía. Yo creo que eso ha empezado a nacer y eso es ahí donde muchos se van a sumar también a estas rebeliones. El desarrollo se dio de él, se da en dos momentos, uno sería en la selva central y el otro va a ser en el gran pajonal de lo que es la selva colindante con Ayali. Entonces vemos digamos, este desarrollo de Juan Santos Atahualpa cuando él va en el Cerro Sal, ya la parte entre las colindas del hoy conocido como Chanchamayo y Oxapampa, va cerca al río Paucartambo, va a tener un ejército, ¿no? Ya, desde ahí van a hacer sus ataques. Entonces, tanto así que van a lograr expulsar de la selva central, atacando a los franciscanos, atacando a muchos los realistas, y finalmente los logra expulsar de esos lugares, ¿no? Ya posteriormente vamos a ver digamos, los ataques de Tupac Amaru II. En el caso de Tupac Amaru II, ya después de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, se va a conocer a él como un cacique, ya, de Tinta. Se dice que él en su primer momento logra tener algunas victorias, tanto así que él logra apresar al corregidor Arriaga, que era un corregidor bastante corrupto, era un corregidor bastante déspota, o podría ser que hace, digamos, bastante opresión a los indígenas. Entonces lo logra capturar. Ante esa captura, ¿ya? Él finalmente lo logra matar. Entonces da la ejecución, la orden de la ejecución al corregidor Arriaga, ¿ya? Y Tupac Amaru, él va a tener, digamos, una acogida con los indígenas, con un grupo de indígenas, porque él se hacía llamar el sucesor de Tupac Amaru I, que habían muerto justamente por los corregidores. Entonces nace en cierta manera un grupo que se le va a sumar. No tiene del todo el apoyo Tupac Amaru II, ya que algunos caciques tampoco estaban de acuerdo con él. Por eso es que no va a tener totalmente el apoyo que él pensaba tener. Entonces los enfrentamientos que se van dando entre Tupac Amaru convocó a los indígenas, mestizos y negros para luchar contra el mal gobierno. Debido a esa rebelión se hizo más radical, ahuyentó a los sectores indígenas y finalmente perdió apoyo. Tras la ejecución del corregidor Arriaga, ¿ya? Cusco se organiza en defensa, ¿ya? Y alertó hacia las autoridades de Lima. ¿Qué quiere decir? Que cuando se da este corregimiento, lo que trajo es que finalmente los de Lima y muchos realistas van a ir a Cusco de tal manera que él va a perder la batalla, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Los realistas van a tener su victoria en la batalla de Sangrará y finalmente van a derrotar
a Túpac Amaru II. Ante esa derrota a Túpac Amaru II, ya van a hacer la ejecución de Túpac Amaru II. La ejecución que va a tener Túpac Amaru II es primero cortándole la lengua, después van a intentar torturarlo con lo que es con caballos y finalmente fue decapitado. Entonces, ahí sería, digamos, más o menos el desenlace de Túpac Amaru II. Y ya por otro lado tendríamos, ¿no? Después de esto vemos a otro hombre que se había levantado allá en el Alto Perú, hoy conocido como Bolivia. Entonces, los ataques que se había dado allá en el Alto Perú era mucho peor, ya, mucho, mucho peor, porque las reformas borbónicas ya ni siquiera habían los líderes de caciques que estaban liderando las familias, ya por lo menos que los curacas, todo, que tenían ciertos privilegios. Era peor. Allá en el Alto Perú, ya, los realistas, los españoles, todos ellos habían tomado un control. Los corregidores eran los que finalmente tenían todo el pleno control, ¿ya? Y los caciques ni siquiera tenían voz y voto. O sea, era mucho peor todavía. Tanto es así que muchos caciques en rebeliones murieron. Pero hubo un cacique que se dio una rebelión último, uno de los últimos caciques que se da una rebelión, y esta rebelión, aunque fue fallido, ya conocido como Julián Apaza, o también conocido como Tupac Katari, ¿ya? Ellos reúnen una cantidad de personas y van a hacer frente, ¿ya?, a los realistas allá en la ciudad de La Paz, ¿no? O sea, hicieron un cerco. Entonces, ante ese cerco que hicieron a la ciudad de La Paz, hicieron un ataque. Y por eso se le conoce al gran líder Aymara, Julián Apaza, o conocido como Tupac Katari, ¿no?, que también hizo una rebelión, aunque finalmente él también fue apresado y fue condenado a muerte. Vamos a ver algunos puntos todavía, vamos a seguir viendo algunos puntos, ya vamos a ver ahora algunos detalles más de este hombre y los demás lo estaremos detallando en las clases que vienen, ¿no? Vamos a ver un poco más acerca de las rebeliones de Juan Santos Atahualpa. De las rebeliones de Juan Santos Atahualpa, ¿no?, vamos a ver este gran hombre que tuvo sus ataques a la orden de los franciscanos, ya en las rebeliones de Gran Pajonal. Entonces se dice él que atacó por dos motivos. Uno, porque él buscaba que él ahora sea el líder de la evangelización. Otro se dice porque él fue instruido por los jesuitas. Entonces, las órdenes religiosas que vinieron al Perú, ya como los dominicos, como los franciscanos, como los jesuitas, entonces él había sido instruido con una orden que llegó posterior, ¿no?, llamado los jesuitas. Entonces, esta orden un poco diferente es una orden religiosa y también es una orden militar, ¿ya? Es una orden un poco muy diferente a todas las demás órdenes religiosas católicas. Entonces, la orden de los jesuitas era una orden militar y religiosa, de tal manera que él habrá tenido una instrucción, ya, bastante rígida. Esa rigidez no solamente por haber sido instruido bajo el aprendizaje del idioma latín, después español, y así mismo haber aprendido lo que es el catecismo. Entonces los historiadores nos han podido dejar un legado que cuando vinieron las órdenes religiosas del año 1532 con Pizarro, o junto con Pizarro, o en todo caso encabezado por el dominico o el padre Valverde, que así lo conocen, de las órdenes de dominicos, entonces vinieron otras órdenes más. Y la orden de los jesuitas es una orden, desde sus inicios fue una orden ya con tendencia militar y religiosa. Entonces, cuando él tuvo esa educación en su primer momento, se sobreentiende que no era una educación como hoy en día, ¿no? A ver, historia, a ver, vamos, matemática, no, no era así. Lo que ellos implantaban era, lo primero era el conocimiento del latín para que después, posteriormente, aprenda lo que era el catecismo. O sea, más que educación, dicen los historiadores, fue evangelización. Y ya mucho posterior de eso recién enseñaban algunas formas de matemática y lo demás que era mínimo, no era mucho. O sea, fue más que educación, fue evangelización. Entonces, tanto
Juan Santos Atahualpa como Túpac Amaru II, ya que eran, digamos, jefes de representantes digamos, de ellos, de familias, de comunidades. Entonces ellos sí han tenido, ya son siendo familias de los curacas, sí han tenido educación. Entonces, teniendo esa educación, o también llamado evangelización, entonces Atahualpa no fue, Juan Santo Atahualpa tampoco fue ajeno la orden de la religión. Entonces él sí conocía bastante bien, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en un momento, ya lo explico eso. Dice, para los grupos selváticos, el adoctrinamiento incluyó el trabajo del talleres y obrajes. ¿Qué quiere decir? Muchos dicen que así como se hacía el trabajo de la mita en digamos, en la minería, ya también había de la mita de los obrajes. Y si bien es cierto, por un lado la mita minera hacen el trabajo, ¿no? De irse más de 150, digamos, de profundidad y después salir con los minerales, que ya era bastante pesado. Por otro lado, la mita de los obrajes era mucho peor. Ahí trabajan, parecían una cárcel, ¿ya? Y ese trabajo era bastante rígido. Entonces, vemos en ese contexto que Juan Santos Atahualpa se va a convertir en el caudillo, en el líder indígena, ¿no? De la selva central, ¿ya? Entonces, ahí vemos que él aprendió latín, el español. Entonces, sobreentiende que él también viajó a lo que es África y también a lo que es Europa. Tanto así, cuando a su retorno, él se interna en la selva central de Tarma, ¿no? ¿Ya? Lo que hoy en día ya se llamaría Junín, ya se diría. Las causas finalmente que se van a dar es ya el rechazo que va a dar a la evangelización de los franciscanos, ¿no? Otro de los puntos es de que esa disputa del territorio del Cerro La Sal, Cerro Sal, también que lo conocen, era un Cerro Sal, que hasta el día de hoy es el Cerro Sal, ¿no? Existe todavía. ¿Ya? Entonces, el rechazo a ese modelo que tenían franciscanos. Entonces, ya con el tiempo se dicen que él quiso tal vez implantar un modelo de evangelización, pero donde él sea el líder ya a una forma de los jesuitas, no a la forma de los franciscanos, sino al nivel de los jesuitas. Entonces de ahí surge ya lo que va a ser el líder que les va a tratar de liberar. Entonces ese movimiento de liberación que van a tener, esa opresión de los franciscanos, a eso se le conoce el movimiento mesiánico liderado por Juan Santos Atahualpa, que él mismo se hacía ver autoproclamándose descendiente de Atahualpa, ¿ya? Ahora podemos ver aquí, ¿no? Cómo él se encuentra con la misión de los franciscanos, ¿ya? Y también va a ser un ataque en el Alto Quimiri, a un ataque a toda una fortaleza de los franciscanos. Pero aquí podemos ver, ¿no? Los franciscanos, podemos ver Juan Santahualpa y podemos ver a los indios armados, ¿no? Indígenas armados que van apoyando, ¿ya? Nativos que van apoyando a Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿no? Frailes franciscanos, comerciantes arrieros. Ahora, ¿cuál era uno de los principios que él mantenía? Uno de los principios que Juan Santos mantenía era una propuesta que él va a tratar de influenciar, donde él dice, ¿no? España para los españoles, o sea que se retiren de aquí del Perú. Y los negros que están también, los negros, ellos también deben irse, ya que ellos pertenecen. África para los africanos. Se quiere decir que él conocía bastante bien ya este sentido. No era como un indígena que no conocía, ¿no? Por eso dice que él había viajado y él conocía entonces ya las formas del color de piel, de todo lo demás. Entonces, ya que había tenido una educación abajo de los jesuitas, ¿no? Bastante educados. Entonces, España para los españoles, África para los africanos y América para indígenas, mestizos y criollos. Esa era la propuesta de que va a lanzar él, ¿no? Ya tanto que posteriormente criollos y mestizos también se van a sumar a la lucha de la independencia, ¿no? Los criollos también que se vieron afectados y los mestizos que tampoco tenían esos privilegios como los españoles, ¿no? Ya que ellos también en cierta manera eran marginados. Y por eso vemos un mestizo como el Inca Garcilaso de la Vega, de tal manera que él con sus libros con su obra de los comentarios reales,
va a explicar mucho de eso, de ese ataque, de ese desfavorecimiento. Entonces, este Inca también tuvo que tener una educación, ¿no? Y por eso, con esa misma educación, en cierta manera plasmó, ¿no? Esos ataques, ese sufrimiento, ya esa opresión, esa explotación acerca de a los indígenas. Otra de las propuestas en la parte militar era, ¿no?, que él, conociendo muchos de estos aspectos, busca de que tal vez alguien nos podría apoyar, ¿no? Entonces él habla del anuncio que los ingleses aceptarían un ataque marítimo para ayudar sus operaciones terrestres en la selva, ¿no? Esa es una propuesta que él va dando. En otra de sus propuestas religiosas que él va es, no quiere deshacerse de la cruz, no quiere deshacerse del catolicismo, ¿ya? Él dice, no, lo que él así va a mantener es que los indígenas, ellos deben ser ahora los sacerdotes para la evangelización, no deben ser los sacerdotes españoles. Entonces él va buscando un nuevo modelo ya de, digamos, del liderazgo en esto del catolicismo. Entonces, no quiere tampoco zafarse del catolicismo. Lo que él quiere es que los indios sean los futuros sacerdotes. Ahora vamos a ver parte de lo que es el mapa. En este mapa que nosotros podemos visualizar aquí, todo lo que está en la parte de rojo, entendemos que eso es lo que es el virreinato, ¿no? La parte del rojo, controlado por los españoles, el virreinato. Controlado netamente, lo que se ha dado aquí en el virreinato del Perú, controlado, ya, lo que estuvo, el control máximo. La otra parte no necesariamente, es parte del virreinato del Perú, pero no estaban tan controlados. En esta parte sí, estaban controlados con los corregidores. Entonces, ante ese control de los límites del virreinato que se daba en sus tiempos de los corregimientos y que posteriormente ya se van a dar con las intendencias, entonces entre estos corregimientos nosotros podemos ver, ¿no?, la parte de Trujillo. Trujillo abarcaba, mira, todo lo que hoy en día conocemos como la parte de Piura, Tumbes, Cajamarca, ya la Libertad, Lambayeque, ya la parte de un poco de lo que es Ancash, Lima, Ica era lo que es la parte de Lima, la parte de lo que hoy conocemos como Huánuco, Pasco, después sería Junín, todo eso era conocido como Tarma. De ahí vemos otra parte, ¿no?, lo que es Huancavelica, lo que es Huamanga, no, no era Ayacucho, era Huamanga. Ya vemos Cusco y la otra parte, ¿no?, lo que es Arequipa, lo que está Tacna, todo abarcaba ahí. No, Bancay, todo era la parte de Arequipa y Puno. Esa era la forma de repartimiento en corregimientos. Entonces, estos corregimientos vamos a pasarlo ahora a ver en algunos gráficos puntuales que lo vamos a ver, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos entonces a ver lo que es Juan Santos Atahualpa. Lo que vemos en el caso de Juan Santos Atahualpa, podemos ver desde Lima cómo va hasta la parte de Tarma, ¿ya? Una vez llegando a la parte de Tarma, ahí va a ver y se va a centrar los ataques de Juan Santos Atahualpa. Y después, posteriormente, se va a dar todo lo que es el Gran Pajonal, ¿no? Muy bien, a ver, vemos aquí. En este primer ataque que podemos nosotros notar, ya vamos a, espera un momento por favor, ya, vamos a acercar. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, el río Chanchamayo, el, aquí está el río Paucartambo, entonces vemos, ¿no?, la parte de Chanchamayo y la parte de Oxapampa. Entonces, ahí vemos que hay un lugar que se llama Cerro La Sal, Cerro de la Sal. En ese Cerro La Sal, ahí es donde ellos trataron, o en todo caso Juan Santo Atahualpa hizo que formó ese ejército, ya, apoyado por los nativos. Desde ahí se va a dar los ataques que él realiza, ¿no? Ahí están los grandes ataques que él realiza, ¿no? Quizopango, Chanchamayo, Quimiri, ¿ya? Ya ataque todo lo que va a dar los franciscanos. Y ahí podemos ver, ¿no? Estos son los ataques. Posteriormente a estos ataques que hacen los franciscanos, sobre todo, ¿ya? Va a extenderse y va a ir a la parte de lo que está, la parte de Huancabamba, la parte de lo que hoy en día ya conoceríamos como parte de Oxapampa. Posteriormente, él va a llegar al año 751, espera un momento, algo está pasando ya, para el año 751, él va a llegar a la parte de lo que es Sandamarca, ¿no?
abarca lo que va a ser la extensión de ellos. Y posteriormente va a llegar a lo que es hasta el Gran Pajonal, toda esta parte de aquí, ¿ya? Aquí pueden ver todo lo que ya está, la parte de lo que es Atipo, Pangúa, ya llegando todo lo que va a ser colindante con el actual Ucayali, ¿no? Por toda esa zona de conocido en la actualidad como cerca Ucayali, lo que sería Atalaya es conocido ya esa parte, ¿no? Parte de entre ya es colindante, ya parte Ucayali y la parte de Satipo es la parte de Junín. Toda esa parte llegó, ¿no? Estos ataques. Ahora, los realistas españoles, creo que ante la debilidad y el manejo muy bien de los nativos de la selva, entonces ellos se terminaron retirando, ya que los nativos tienen una gran ventaja que conocen el territorio de la selva y asimismo, ¿no?, que los animales también que hay, ¿no?, peligrosos que existen en la selva. Todos los nativos pues son más expertos en eso. Y todo eso ha hecho de que tenga una gran victoria, pues, digamos, tenga una relevancia fuerte, ya que la rebelión de Juan Santos Atahualpa es considerado una de las rebeliones que dio base, una de las mayores importancias de las rebeliones indígenas que se dieron. Ahora, la muerte no se sabe necesariamente cómo fue, ¿no? Pero no hay datos históricos que él haya sido apresado, ¿no?, ni torturado, mucho menos, como en el caso de Tupac Amaru, sí. Las conclusiones más importantes que podemos notar aquí es la rebelión de Juan Santos Atahualpa tuvo una repercusión en la selva central, ya considerado uno de los rebeldes, uno de los únicos rebeldes con mayor fuerza del siglo XVIII, ya que nunca fue, dice, derrotado ni capturado por los españoles. La rebelión fue más grande del movimiento que haya registrado la selva central. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso estaríamos hablando de las rebeliones de Juan Santos Atahualpa. Ahora, entre las preguntas que deben hacer, por favor, ¿ya?, las rebeliones del siglo XVIII, son el título, ¿ya? Vamos a ver algunas preguntas que vamos a trasladarlas a ustedes. Trasladamos algunas preguntas de manera que ustedes, por favor, traten a ver de responder, ¿no? Ya levanta la mano. La invasión española al Perú de los incas, o la invasión española al Perú, trajo consigo a un grupo mesiánico que resistieron, ¿ya? Que resistieron, pues, obviamente a los españoles. Hay un mito, dice, el mito Incari, ¿ya? Para eso tendríamos que haber leído el mito Incari, ¿no? Bueno, esta pregunta parece que no lo va a trasladar porque había sacado, pero no hemos visto el mito Incari. Eso lo vemos, creo que en la próxima clase. A ver, otra pregunta. Últimas investigaciones demostraron que quien inicia la lucha por la independencia sería, y ahí es donde vemos, ¿no? O sea, las últimas investigaciones. Entonces, las investigaciones actuales han dicho antes que aparezca posiblemente que aparezca Juan Santos Atahualpa, hay otros personajes llamados como Julián, ¿ya? Entonces, pero aún así creo que uno de los más grandes indígenas se le conoce a Juan Santos Atahualpa por su rebelión, ¿no? Porque los otros fueron tal vez intentos nada más. Entonces, aquí sería, las últimas investigaciones demostraron que quien inicia la lucha por la independencia sería, ¿ya? Entonces, ya creo que la respuesta estaría ahí, ¿no? Juan Santos Atahualpa, ¿no? Porque anteriormente se conocía a Tupac Amaru, ¿ya? Eso se le daba crédito mucho más a él. Otra de las preguntas que tal vez les puede venir, en algunos otros, digamos, podría ser, ¿no? José Antonio de Areche es en una desesperada forma de persuadir a los seguidores de Túpac Amaru II, decretó suspensión de la mita minera, formación de un congreso indígena, el perdón por la muerte de Areche, el trato justo a los que se entregan, abolición del reparto de mercaderías. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Lo que suscitó aquí es de que el corregidor Arreche era una persona muy, muy terrible,
Ya, él es posterior a Tupac Amaru II, propiamente ya él es lo que va a arrestarlo y con los seguidores de Tupac Amaru II, ¿qué hizo, no? O sea, ¿qué hizo, dice él, en su desesperada forma por persuadir a los seguidores? ¿Qué hizo? Suspendió la mita minera, o tal vez hizo la formación del Congreso Indígena, o perdón dice acerca o pidió perdón por la muerte, eh, o un trato justo a los que se entregan, abolición de reparto de mercadería, ¿no? ¿Qué hizo en esos entonces? Son preguntas similares a los que va a venir en la evaluación, ¿no? Ya más o menos ya ustedes ya deben tener algunos inconvenientes. Ahora, en la próxima clase vamos a continuar todavía la otra parte con los precursores, ya, con todos algunos puntos que todavía nos falta ver. Ya la próxima clase entonces vamos terminando acerca de esto. Hay una pregunta acá, dice, sobre el Inca que volvería a la vida. No le entendí bien la pregunta. A ver, vamos a en todo caso activar ¿ya? Vamos a activar el audio para que podamos, para que podamos